Shalom Javerim. Bueno, pues aquí estamos un día más para compartir sobre el libro de Hechos. Como ya sabéis, la otra grabación que hicimos por Zoom, pues debido a problemas de conexión, pues no la pudimos terminar de hacer. Pero bueno, por eso la estamos haciendo de nuevo para esas partes donde no se pudo escuchar o entender bien, pues se puedan entender. Así que vamos a continuar el estudio de Hechos por el capítulo 7, que es precisamente pues el discurso tan conocido, ¿no?, de Esteban ante cuando le están juzgando, ¿no?, justo antes de que le apedreen. Y bueno, pues para el versículo así que tiene que ver con el tema de introducción he puesto que dice: sino santificad al Mesías como Señor en vuestros corazones, y estad siempre prestos para presentar defensa ante todo el que os demande razón acerca de la esperanza que hay en vosotros. O sea, presentar defensa, que es lo que hizo Esteban, precisamente. Así que, bueno, vamos a continuar y empezar la presentación. Antes vamos a hacer un repaso de lo que se vio en el capítulo 6. Y bueno, leemos, ¿no? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo. Pero algunos de la llamada sinagoga de Heribertos, tanto cireneos como alejandrinos, y esto es precisamente la región donde vivía Pablo, que era en Tarso, que era justamente por ahí, y de los de Cilicia, bueno, era de Cilicia, perdón, y Asia, ¿no? O sea, esa zona del norte donde es la actual Turquía, ¿no? Se levantaron para disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos varones que dijeran: lo hemos oído hablando palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Y bueno, lo ponemos en rojo porque esto es lo que Esteban pues va a presentar defensa sobre esto. Incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y lo llevaron al Sanedrín, que es ahí donde le juzgan. Y presentaron testigos falsos diciendo: este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y la ley, o sea, la Torá. Porque lo hemos oído diciendo que este Yehoshua, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Cuando hablan de las costumbres, ya no solo están hablando de la Torá, sino de la ley oral, precisamente. Pero al clavar en él la vista, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bien, aquí tenemos unas notas, por supuesto, el final de la vida de Esteban, que precisamente se describe en este capítulo 7 que vamos a leer, pues marca el inicio también, coincide con el inicio de la vida de Pablo y de la historia de Pablo, no en Hechos. Así que es importante. El discurso de Esteban va a responder a la acusación. La base de la acusación descansaba no solo en la interpretación de la Torá que hacía Esteban, al parecer similar al del propio Yehoshua, sino también en el hecho de que Esteban había relativizado el valor del templo hasta el punto de afirmar que él mismo sería demolido por el Mesías al que confesaba. Aunque resulta difícil no aceptar la idea de que las acusaciones contra él fueran expuestas con un cierto grado de tendenciosidad, no puede descartarse la existencia de una base real para las mismas acusaciones, ¿no? O sea que ciertamente, pues, en parte era cierto que, bueno, que el Mesías habló de que el templo iba a ser destruido, no que lo fuera a destruir él, que es otra cosa diferente. Y bueno, porque no es lo mismo hablar contra el templo que profetizar que el templo va a ser destruido y que ya ha dejado de ser necesario, porque es diferente, ¿no? O sea, es diferente, no es igual. Porque inclusive recordemos que los discípulos, y como hemos estado viendo en Hechos, se reunían precisamente en el templo, muchas veces. Así que ellos, pues,
tenían cierto respeto por el templo, no estaban contra el templo. Ahora bien, como se ha señalado acertadamente, Bruce, por muy maliciosos que pudieran ser sus oponentes, lo cierto es que la muerte de Esteban contaba con una base legal por cuanto había atacado a la institución del templo en su predicación. En cuanto a las profecías sobre la destrucción del templo de Jerusalén, ciertamente contaban con una larga historia de precedentes que se remontaba al primer templo. Bueno, eso son profecías sobre lo que iba a suceder al templo por la rebelión del pueblo. Y por supuesto, sabemos que el Eterno no depende de un lugar, ¿no?, concreto. Y esto está extraído de este libro, que es muy bueno, lo recomendamos, Los primeros cristianos, de César Vidal. Bien, seguimos, ya entramos en el capítulo. Entonces el sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Y él declaró: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que viviera en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te muestre. Salido entonces de la tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a esta tierra, en la que vosotros vivís ahora. Pero no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, cuando él no tenía aún hijo. Prometió dársela en posesión y a su descendencia después de él. Bien. Aquí ya vemos varios detalles interesantes. Por supuesto, el sumo sacerdote, pues bueno, le pregunta, ¿no? Aunque es muy posible que él fuera uno de los implicados en esas acusaciones, ¿no?, contra él. Y por supuesto se dirige, como cualquier varón judío se dirigía a los hermanos, ¿no? De esta forma se expresaban. Dice, él salió de... Bueno, que he puesto aquí un comentario. Él salió de la religión de sus padres, de su parentela. Eso es lo que significa lo que se le dijo, ¿no? De tu parentela. O sea, sale de tu tierra y de tu parentela y ve la tierra que yo te muestre. Pero, evidentemente, no abandonó a sus padres, como vemos aquí, hemos leído en el verso 4. Luego de morir su padre, fue a la tierra de Canaán, pero no antes. O sea, que vemos que, o sea, nunca la Escritura ni Mashiach ordenó abandonar a padre o madre por causa de Dios, justamente. Porque Dios nunca te va a pedir algo así. Por eso, y el ejemplo es muy claro, ¿no? Siempre ponen como ejemplo a Abraham muchas sectas o muchas religiones para venir a decir que sí, que hay que dejar a los padres y a los hermanos por causa de Dios. Pero Dios nunca enseña algo así en toda la Escritura, ni el Mesías. Y toman sus palabras de forma, o sea, las tergiversan, ¿no? Tergiversan sus palabras. Y de hecho Masías criticó a los fariseos, ya que por un corbán, por una ofrenda, ellos enseñaban que no tendrían que honrar a sus padres. Y Masías criticó esto. Esta ofrenda tan solo muestra el egoísmo que había en su corazón. Si no amas a tu padre y a tu madre, ¿cómo vas a amar a tu padre que está en los cielos, ¿no? Esto es algo muy claro. Como dice otro versículo, ¿no? Si no amas a tu prójimo a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Pues esto es igual. Se aplica la misma norma, ¿no? El mismo principio. Amar más a Dios que a los padres significa no que uno los abandona, sino que su religión no está basada en la de sus padres, sino en Cristo. Obviamente, Abraham le pidió Dios que abandonara la religión de sus padres o la creencia de sus padres, pero no que abandonara a sus padres, porque de hecho él estuvo con él hasta su muerte, con su padre. Pero la honra hacia ellos siempre debe estar presente, ¿no? Y tomó tarea a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos para ir al país de Canaán, pero llegaron hasta Harán y habitaron allí. Entonces vemos cómo pues Tarek mismo es muy posible que hubiera recibido y aceptado esa revelación, ¿no?, que Abraham recibió de Dios. Entonces es muy interesante, ¿no?, porque la recibió en Ur
y ellos salieron hacia Harán y estuvieron hasta que murió Taré, su padre, allí, ¿no? Dios le dio a Abraham la revelación en uno de los caldeos, bueno, lo que hemos dicho. Y aquí vamos a leer esto también, que dice en Hebreos: conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, las creyeron y las saludaron, confesando que así eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que dicen estas cosas dan a entender que buscan una patria. Y si ciertamente se acordaran de aquella de donde salieron, hubieran tenido tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les preparó una ciudad. Bien, seguimos los siguientes versículos, vamos a ver todo el capítulo. Y Dios habló así: tu descendencia será extranjera en tierra ajena por 400 años, y la esclavizarán y maltratarán. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual servirán como esclavos, y después de estas cosas saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día. A Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, teniendo envidia de Joseph, se deshicieron de él, vendiéndolo para Egipto. Pero Elohim estaba con él, y lo libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y lo puso a gobernar sobre Egipto y sobre toda su casa. Bien. Bueno, antes de nada, en el versículo 8 nos fijamos en un detalle que, bueno, que es que pone el pacto de la circuncisión. La palabra en griego, más concretamente, significa testamento, más que pacto. O sea que es lo más certero. No es lo mismo, por cierto, esta expresión que se utiliza aquí que Brit Milá, desde la mentalidad judía ortodoxa. Es decir, desde lo que hemos entendido leyendo el Tanaj en hebreo, pues se entiende que el Brit incluía la Milá, pero la Milá no es el Brit, o sea, el pacto, el testamento. La Milá, la circuncisión, es una señal del testamento, que sigue vigente hasta nuestros días, por supuesto. Entonces, bueno, es diferente, ¿no? Bueno, en el versículo 10 vemos algo interesante también. Por cierto, que cuando leemos estos pasajes, cuando está citando esto Esteban, lo está haciendo para mostrarles que la escritura, a través de Joseph y de Moisés, pues tiene paralelismos ambos personajes con el Mesías. O sea, les está mostrando esto para ver que tal como Israel hizo esto con Joseph y con Moisés, pues así sucedió con el Mesías, de la misma manera, y así estaba profetizado que iba a suceder. Bien, le dio gracia y sabiduría, no como pudieran pensar los judíos, que era por los méritos de Joseph, porque eso lo pensan mucho, también los judíos, que por los méritos de los patriarcas, ¿no? Y oran por los méritos de los patriarcas y demás, pero resulta que ellos no tienen méritos. O sea, siempre vemos en las escrituras que a ellos se les concedió gracia, que ellos hallaron gracia, como Noé, ¿no? También. Y de todos los patriarcas, ¿no? O sea, que siempre es de arriba a abajo la bendición y nunca hay, pues, digamos que no depende del ser humano, ¿no? En este caso, el cumplimiento de las promesas ni nada por el estilo. Y Dios habla mucho de los méritos de los patriarcas, pero en ningún lugar de la escritura se hace referencia a sus méritos, sino que hallaron gracia más bien. Bueno, aquí tenemos una cita. La atención que Esteban da a José y Moisés destaca el aspecto típico del Antiguo Testamento, ya que no solo predice la venida del Mesías, sino contiene patrones para nuestra instrucción. Por ejemplo, José, rechazado por sus hermanos, fue aceptado por Dios y elevado a gran honor. Y esto no fue exactamente lo que sucedió al Hijo de Dios en su crucifixión y resurrección. Moisés fue enviado para rescatar a su pueblo poco dispuesto de la servidumbre egipcia, así como el Señor Yeshua vino a salvar a su pueblo de sus pecados.
Hay un paralelismo muy claro. Seguimos. Del 11 al 16. Vino entonces una hambruna en todo Egipto y Canaán, y una gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero oyendo Jacob que había alimento en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y la segunda, Joseph se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de Joseph. Y Joseph envió a llamar a su padre Jacob y a toda la familia, en número de 75 personas. Y Jacob bajó a Egipto y murió él y nuestros padres. Y fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado por precio de plata a los hijos de Amor en Siquem. Bien, aquí el detalle que quiero mencionar es el número de personas que bajaron a Egipto. Y es que resulta que, dependiendo de si tú lees en el texto masorético, o sea, en el Tanaj, en hebreo, o si lees en la Septuaginta, pues en Génesis 46-27, que lo podéis ver, pues, por ejemplo, aquí en hebreo podéis ver que pone Shivim, o sea, 70, y en cambio, aquí en griego pone 75. La palabra penta, pente es 5. Así que 75 en la Septuaginta. Entonces, algunos han planteado que Esteban era judío-helenista por esto o por otras razones. Que pudiera ser, porque su nombre, el nombre de Esteban, pues no es que fuera precisamente hebreo, hasta donde yo tengo conocimiento, ¿no? Pero, resulta interesante también pensar que la Septuaginta fue escrita siglos antes que el texto masorético. O sea, el texto masorético es posterior a la Septuaginta y al Evangelio, porque el texto masorético fue hecho en el siglo IV, V, incluso VI, ¿no? En adelante. Entonces, es bastante posterior. Y entonces podríamos pensar que la traducción o tradición, mejor dicho, más correcta oral sobre este relato sería la de la Septuaginta. O sea, y que lo hablarían entre ellos en hebreo, por supuesto, pero que después cambió por lo que sea. Seguimos. No sé, a veces el texto masorético cambia cosas para no coincidir con el Evangelio. Bien, seguimos del 17 al 22. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había declarado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó otro rey que no había conocido a Joseph. Este, tratando con astucia a nuestro linaje, maltrató a los padres para que abandonaran a la intemperie a sus hijos de pecho, para que no sobrevivieran. En aquel tiempo nació Moisés, y fue hermoso a la vista de Dios, y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Pero al abandonarlo a la intemperie, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como si fuera suyo. Y Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y en hechos. Bueno, de aquí quiero resaltar en el versículo 22 lo que dice Moisés, ¿no? Bueno, lo que dice de Moisés a Esteban. También esta expresión, que fue hermoso a la vista de Dios, significa que igual, o sea, en mi opinión es que halló gracia a ojos de Dios, a la vista de Dios, porque fuera guapo en el sentido físico. Entonces, el versículo 22, contrasta con lo que dice Éxodo 4:10, que Moisés le dice a Adonai: te ruego, Adonai, no soy hombre elocuente, ni ayer ni anteayer, ni desde que hablaste a tu siervo, pues soy torpe de boca y torpe de lengua, ¿no? Entonces él pasó 40 años siendo instruido en la sabiduría egipcia. Y Robertson comenta que era ciencias, astronomía, medicina y matemáticas, también lo militar, por supuesto. Y sin embargo, 40 años después que estuvo en Madián, pues esta fue su expresión, es decir, que había, digamos, toda esa sabiduría egipcia, pues la tuvo por poco, o sea, y
y ahora parece que se hizo bastante humilde, ¿no? Bastante manso. Hasta el punto de que él mismo se veía a sí mismo como incapaz, a pesar de toda su instrucción que había recibido en Egipto, para llevar un mensaje divino, ¿no? A Faraón. Incluso se dice, bueno, que es que ya pues no manejaba también el egipcio y por eso lo dice, ¿no? Pero bueno, ahí está. Seguimos del 23 al 29. Cuando tenía como 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y viendo a uno que era tratado injustamente, lo defendió, y matando al egipcio vengó al maltratado. Suponía entonces que los hermanos entenderían que Dios les daría salvación por su mano, pero ellos no entendieron. Y al día siguiente se presentó a unos que estaban peleando y trataba de ponerlos en paz, diciendo: varones, sois hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres tú matarme como ayer mataste al egipcio? Ante esta palabra Moisés huyó y vino a ser extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Bueno, hay que decir que hay muchos paralelismos en la figura de Moisés con el Mesías también. Por ejemplo, que no se le entendió cuando él trataba de salvar al pueblo, pues el pueblo lo rechazó una y otra vez a Moisés. Con Moisés pasó eso. También, por ejemplo, se ve, por ejemplo, el nacimiento y bueno, que Moisés después de nacer, varios meses después de nacer, fue a Egipto, ¿no? Como pasó con el Mesías, algo parecido. Entonces, bueno, hay mucho paralelismo ahí. Entonces Esteban quería mostrar esto a los fariseos y a los saduceos, a los de Sanedrín, ¿no? Que siempre rechazaron a los siervos del Eterno que él enviaba. Bien, seguimos. Vemos del 30 al 35. Transcurridos 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza ardiente. Al verlo entonces, Moshe se maravillaba de la visión, y al acercarse para observar le llegó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Lleno de temor, Moisés no se atrevía a mirar, y el Señor le dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido a librarlos. Ahora pues ven para que te envíe a Egipto. A este Moshe a quien rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios como príncipe y libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Bien. Bueno, para empezar, por supuesto, era un ángel, no era Dios mismo, como está escrito. Bueno, aparte que él se encarnó una sola vez y para siempre. Esto, claro, viendo como Esteban, pues describe el pasaje, ¿no? Pues habla de un ángel que se le apareció, un mensajero, no era Dios. O sea, porque Dios no es un simple mensajero. Por cuanto, bueno, como dice Hebreos, que heredó un nombre mucho más elevado que ellos, que los ángeles. Entonces no se le puede rebajar un ángel. Si acaso es el jefe o la cabeza de los ángeles, el que los comanda. Entonces, bien. Bueno, aquí vemos en Éxodo 14:19 que dice: el ángel de Dios que marchaba delante del campamento de Israel se puso detrás de ellos, y la columna de nube se movió de delante de ellos y se colocó en su retaguardia. Porque ese ángel de Dios dicen que era el propio Mashiach, el propio Hijo de Dios. Eso es lo que interpretan muchos. Pero no tiene por qué ser así. Aunque puede ser algo válido pensarlo, interpretable, pero realmente Esteban dice que es un ángel, simplemente. Bien, seguimos. El Dios de nuestros padres resucitó a Yahoshua, que vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este saltó Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, observa el paralelismo con lo que dijo Esteban de Moisés. A este que rechazaron, a este puso Dios como príncipe y es el libertador, ¿no? Y Dios, bueno, dice lo mismo
aquí en Hechos 5, que ya leímos, pues del Mesías. Bien, seguimos. Bien, Moisés, lo sacó haciendo prodigios y señales milagrosas en tierra de Egipto, y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Hablando del Mesías, ¿no? Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, quien recibió palabras vivientes para dárnoslas, a lo cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo rechazaron y sus corazones se volvieron a Egipto, que este es el punto donde él quería llegar, ¿no? Aquí lo dice bien claro. Diciéndole a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en la obra de sus manos. Bien. Entonces, bueno, aquí hay varios detalles. En el verso 37 leemos, ¿no?, que Moisés mismo ya estaba hablando del Mesías de muchas formas. Y luego en el 38 la palabra iglesia, que la traducen así, que significa asamblea, bueno, y literalmente en griego significa llamados afuera. Y que es Israel, o sea, la iglesia, o sea, la eclesía que había en el Antiguo Testamento era Israel, y lo sigue siendo. Entonces ese es el tema, ¿no? Que es la promesa que Dios le dio a Abraham, que va a ser una Keilah de naciones, que algo Jim, una asamblea de naciones. El ángel hablaba con Moisés, por supuesto, no era el cuerpo de Dios, sino que Dios hablaba a través del mensajero. Y es el ángel el que le da las palabras a Moshe. Lo podemos ver aquí en Gálatas 3:19. ¿Para qué entonces la Torá fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia que había sido prometida? Y fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Por medio de ángeles. Aquí se deja bien claro que es por medio de mensajeros, o sea que no es Dios mismo, porque si hubiera bajado Dios mismo, no disminuido, pues evidentemente la tierra hubiera sido destruida, pues toda la corrupción hubiera sido destruida. Entonces, eso no sucedió. Dios hizo una manifestación tenue, pequeña, de lo que va a suceder cuando Él venga de verdad. Aquí vemos que Esteban mismo dice que las palabras de la Torá son de vida, ¿no? Aquí lo dice, palabras vivientes para dárnoslas. O sea, Él no está en contra de la Torá. Eso está muy claro. Si alguno piensa eso, pues debe hacérselo mirar, porque no tiene sentido que él diga que es palabra de vida si es palabra de muerte, ¿no? Si es lo contrario, si la Torá es tan mala. Al contrario de lo que pudiera parecer, Israel no obedecía a Moisés, sino que continuamente estaban desobedeciendo su ley, incluso cuando él ya no estaba. Lo vemos continuamente en todo el Tanaj, ¿no? Eso es lo que se describe en el Tanaj concretamente. Podemos verlo en diferentes contextos, ¿no? Bien. Bueno, Esteban sigue con el discurso. De aquí del 42 al 47 seguimos. Pero Dios apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? De fin, llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella del dios Renfán, las imágenes que os hicisteis para adorarlas, y os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tenían nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado el que hablaba Moisés, para que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Después de recibirlo, nuestros padres a su vez lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David, quien halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para la casa de Jacob. Pero Salomón le edificó casa. Bien. Pero detalles, la cita esta de aquí está tomada, esta de aquí, ¿no? Está tomada de Amós 5, 25 al 27. Y bueno, dice que ni siquiera esos 40 años, que por cierto, durante esos 40 años
murieron toda esa generación, excepto Josué, Caleb y sus hijos, y los hijos de ellos, de los que se rebelaron, pues excepto ellos murieron todos, ¿no? En el desierto, como dijo, por rebelión, ¿no? Pero a pesar de eso, ni siquiera durante esos 40 años, a pesar de que Dios les permitió entrar en la tierra prometida, se mantuvieron fieles. O sea, siempre estaban continuamente rebeliones. Y después, varias generaciones después de que entraron a la tierra, pues se volvieron a rebelar, ¿no? Mira, fijaos lo que dice Deuteronomio 32 y 17. Sacrificaron a los demonios sino a dioses que no habían conocido, a nuevos recién llegados que vuestros padres no temieron. Fijaos que si leemos en el capítulo 32, como ya lo estudiamos, que habla de ese cántico de Moisés, les dice que les dio ese cántico como testimonio contra ellos, porque ellos se iban a rebelar después de que Moisés se fuera, de que muriera y durmiera, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se ve muy claro lo que Esteban les está comentando. O sea, que en ningún momento, salvo alguna excepción, Israel fue fiel y siempre hubo pues remanentes. O sea, siempre hubo, la mayoría pues se rebelaba y luego había un remanente en Israel. Entonces Hashem levantaba jueces que los libraban de mano de sus saqueadores. Pero ni a nuestros jueces escucharon, sino que prostituyéndose tras otros dioses, se postraban ante ellos. Muy pronto se desviaron del camino en que anduvieron sus padres para obedecer los mandamientos de Hashem, pero ellos no lo hicieron así. Cuando Hashem les levantaba jueces, Hashem estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días de aquel juez, porque Hashem se conmovía de sus gemidos a causa de quienes lo maltrataban y oprimían. Pero sucedía que cuando moría aquel juez, ellos se volvían atrás y se corrompían más que sus padres, yendo en pos de otros dioses para servirles y postrarse ante ellos, y no desistían de sus prácticas ni de seguir su perverso camino. ¿Vale? Aquí lo vemos. Que en la época de los jueces se describe constantemente esto, ¿no? Que se rebelaban. Eso es lo que dice. O sea, cada vez aparecía un juez, bueno, se cargaba la cosa, pero luego se iba el juez y otra vez a lo mismo. Y eso era constante. Seguimos leyendo. Si bien el Altísimo no habita en casas hechas de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces, fijaos lo que dice Esteban, ¿no? Que está la respuesta final. Duros de cerviz e incircuncisos de corazones y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, como vuestros padres, también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis llegado a entregar y asesinar. Vosotros que recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la guardasteis. Muy bien. Fijaos. Obviamente está Dios hablando a través de él, porque Esteban evidentemente también es descendiente pues de sus padres, ¿no? De lo mismo. Pero él es, siendo varón judío, pues está dando el mensaje divino, la sentencia divina a ellos. Y dice, fijaos, bueno, este comentario. Dios no habita en casa hecha por mano humana, la Shejina era una representación, pero no una realidad, que representaba a Mashiach morando entre el pueblo, ¿no? Por eso dijo Malaquías, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y en este lugar daré paz. Dice Hashem Sbaut, como Mashiach era mayor que la Shejina. Por eso la gloria de la segunda casa, a pesar de que no tenía Shejina, era mayor, porque Mashiach es mayor que la Shejina. La Shejina era una muestra tenue de la gloria de Dios. Entonces, ese es el tema. Y esto era algo que los judíos pues no entendían. En este lugar daré paz significa que el pago por los pecados iba a ser consumado, ¿no? Por supuesto. Porque viene la raíz shalom, donde viene shalom, paz, pues significa estar en paz de deudas con respecto a cualquier pago. Bien. Bueno, el discurso tenía intención de mostrar no solo que había razón divina para que el templo fuera destruido, que mayor que el templo era Mashiach, sino que además termina mostrando que ellos están haciendo lo mismo que hizo Israel con los profetas de Dios.
Bueno, excepto el remanente que Dios siempre se reservaba, ¿no? Bien. Vale. Bien, seguimos. Y ahora vamos a leer, porque ahora a continuación pues, viene el apedramiento, un poco el contexto histórico, ¿no? De lo que sucedía. Hay algunos datos interesantes. Bueno, en cuanto al contexto concreto, caben dos posibilidades. Está extraído esto de los primeros cristianos, de César Vidal. De acuerdo con la primera, la marcha de Pilato hacia Roma inició en el 37, después de Jesucristo, marcó un vacío suficiente de poder como para permitir que Caifás o su sucesor, aprovechándolo, diera muerte a Esteban. Tal hecho vendría así a contar con un paralelo histórico posterior a la muerte de Santiago, el hermano de Yehoshua. Con todo, tal tesis choca con la cronología de las fuentes. Bueno, entonces él da dice que hay varias opciones de por qué razón eh, ellos pudieron matar a Esteban, apedrearlo y después a Santiago, porque realmente ellos no tenían jurisdicción para eso. Sigue diciendo, el profesor Bruce ha señalado otra posibilidad, es la de que el hecho tuviera lugar antes de la marcha de Pilato, pero después de la caída en desgracia de su valedor Sejano en el 31 después de Cristo. El carácter, cuando menos incómodo, de sus relaciones con Tiberio le habría convertido en un personaje temeroso de la confrontación con las autoridades judías. Enterado de la muerte de Esteban, había preferido cerrar los ojos ante el hecho consumado y más teniendo en cuenta el papel desempeñado por las autoridades religiosas judías en el mismo. Bueno, esto también tiene bastante sentido. Y bueno, hay diferentes, pues eso. Esas son las dos diferentes tesis que hay. Bueno, aquí sigue diciendo, en otra página, el tono del discurso de Esteban resulta indiscutiblemente judeocristiano, sobre todo judío, ¿no? Desde luego no hubiera podido ser captado por un gentil, lo que aboga en favor de una tradición auténtica subyacente. De hecho, los datos recogidos por Epifanio en su Panarion 3016, relativos a una secta judeocristiana que pretendía que Yehoshua había predicado la desaparición de los sacrificios del templo, presentan un claro paralelismo con la acusación contra Esteban y su discurso. Que eso es cierto, o sea que realmente los sacrificios y el sistema levítico del templo pues sí que iba a ser cesado, pero evidentemente solo eso, o sea, no el resto de la Torá. El sacerdocio levítico, como ya hemos dicho, pues era algo temporal, porque el pueblo con el pecado del becerro de oro se había hecho no apto para el sacerdocio, para el tema de los sacrificios y tal. Y entonces fue la tribu de Leví pues la que ocupó ese cargo y esa responsabilidad. Pero eso era hasta cierto punto, hasta que viniera Mashiach. Pronunciada ante un auditorio lógicamente hostil. Bueno, y por las razones ya apuntadas, la defensa pronunciada de Esteban fue interrumpida y terminó en un linchamiento pese a la evidencia previa de diligencias judiciales. Klausner, que consideró indiscutible la veracidad histórica del relato, sugirió que la muerte de Esteban debía atribuirse a un grupo de incontrolados en lugar de las autoridades judías de la época. Creemos más posible que tal acción hallara su origen en sectores de mayor amplitud. Las autoridades judías carecían de jurisdicción para imponer la pena de muerte según nos informan las fuentes talmúdicas y evangélicas. Pero tal hecho no nos permite excluirles de haber contado con un papel relevante en el asesinato de Esteban. De hecho, su intervención hubiera contribuido a que la muerte adquiriera visos de legalidad, no solo en cuanto a la ratio juris, o la razón jurídica, sino también lo relativo a los ejecutores. Bueno, es otra forma de verlo, pero lo más importante es esto. Ellos no podían hacerlo, así que tuvo que pasar algo para que ellos pudieran, ¿no? Así que ese es el tema. Bien, vamos a terminar con estos últimos versículos, ¿no? Que son también interesantes. Al oír estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Ruach HaKodesh, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios
y halló Josué en pie eh, por de o para la diestra de Dios. Ahora vamos a explicar. Normalmente ponen a la diestra de Dios, pero no es a la derecha, sino que es una expresión idiomática que tiene un significado en las escrituras y bueno, en la literatura judía, ¿no? Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie por la diestra de Dios, ¿no? Que sería más correcto. Pero ellos, gritando a gran voz, taparon los oídos y se arremetieron a una contra él. Y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saúl. Aquí es donde aparece Pablo por primera vez. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor de Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bien, bueno, aquí tenéis el texto griego, ¿vale? Para que veáis que aquí pues no significa a, sino que significa procedencia. Indica que procede de eso, ¿no? O sea que se puso en pie procedente de la diestra de Dios o desde la diestra de Dios. Algo así, ¿no? Como veis aquí, pues de, del, por, desde, de fuera de la, de fuera de. Eso es lo que significa y de hecho la mayoría de las traducciones pues lo traducen así. Y ya pues no es lo más correcto. Desde, incluso, pero sobre todo de. Porque él se puso de la diestra del pobre o para la diestra del pobre para salvar su garganta de los que lo juzgan. Su equivalente en hebreo es la preposición lamet. De, por ejemplo, aquí el de David. Pues esa es la preposición que equivale en hebreo. Comunicó a Shema Adonai, siéntate de mi diestra o para mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. ¿Y qué es la diestra de Dios? Es una buena pregunta. Nótese que habla metafóricamente consigo mismo siendo disminuido, se establece, esto es mi patín para cuando se disminuya. Esto ya vamos. Bueno, sobre todo los que sigáis a Eric y veáis sus estudios, pues vais a entender mucho mejor que este tema de, como dice aquí en el Salmo, ¿no? Esto está, a ver si lo veo, Salmo que dice más adelante aquí, en el Hebreos 17, que está citando uno de los salmos, ¿no? Pues que él dejó por escrito lo que iba a hacer cuando viniera, ¿no? Entonces vamos a ver este salmo, Salmo 118, que dice, mi fortaleza y mi cántico es Ya, o Hashem, ¿no? Que esta es la terminación de la palabra, ¿no? Y él ha venido a ser mi salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Hashem hace proezas. La diestra de Hashem está levantada en alto, la diestra de Hashem hace proezas. Tiene que ver con la salvación, la diestra de Hashem. Y Josué respondió, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado para la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó de la diestra o para la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Lo he puesto en pausa, no te preocupes. Un segundito. Ah, bueno, luego lo quito. Da igual. Que esto creo que no se puede poner en pausa. Bien, quería compartiros esto, Apocalipsis 22:3, y ya no habrá más maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. ¿Vale? Para que veáis que hay un trono solo, o sea, que no hay dos tronos. Empezamos que Apocalipsis nos muestra que el Cordero y el Anciano de Días son la misma persona. ¿De acuerdo? Aquí vemos en el Apocalipsis 4, al instante estuve en Ruach, y aquí un trono puesto en el cielo y en el trono uno sentado, ¿no? O sea que había uno sentado, no había dos. Y luego leemos en el capítulo 5 y dice, y vi a la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos.
O sea, que este para mí podría ser una explicación de lo que significa para la diestra. O sea, para el cumplimiento de todo lo que estaba escrito en ese rollo, ¿no? Como dice el Salmo, en la cabecilla del rollo está escrito sobre mí, ¿no? Como dice aquí. He aquí vengo, Elohim, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Y bueno, sobre el tema del trono, fijaos que en el 5 dice, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, como describe Apocalipsis 4, ¿no? Que esos estaban alrededor del trono. Y en medio del trono estaba un cordero en pie como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y lo de en pie es muy importante porque precisamente es lo que ve Esteban, que él está en pie para la diestra. O sea, ejerciendo como sumo sacerdote, lo que significa. Como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra, ¿no? O sea, teniendo todo el poder sobre los reyes y todo el poder pues, del Ruach, ¿no? Que se envía a la tierra. Y fue y lo tomó de la diestra del que estaba sentado en el trono, ¿no? Entonces dije, he aquí vengo, bueno, esto ya lo hemos leído, se sentó en el trono para la diestra, es decir, para el cumplimiento del rollo del libro, donde está escrito el juramento. Esto es Abba, de donde procede Mashiach, ¿no? Abba es lo que estaba escrito en el rollo. Es un concepto complicado. También es el origen, de donde viene Mashiach. Podemos decir que Abba también es el anciano de días. Y Bra, que es el hijo, pues es Mashiach, ¿no? Aquí, cuando vino aquí a la tierra, disminuido. Abba disminuido. Y Yehoshua, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos, que se me va. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fijaos que Yehoshua dijo esto mismo que dijo Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban nos está mostrando que nosotros también debemos seguir ese ejemplo, ¿no? De Josué. O sea que lo que hizo Josué en la tierra es un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? En cómo él trataba a los demás, sobre todo, ¿no? Fijaos que en el Salmo el Mashiach dijo esto no porque estuviera hablando de otra persona, sino porque estaba citando el cumplimiento del Salmo, ¿no? Tus manos encomiendo mi espíritu, Salmo 31. Al citar este salmo, Yehoshua estaba citando su cumplimiento y Esteban estaba señalando que él es Hashem. Por eso le decía Señor Jesús en vez de Hashem, porque evidentemente sabía que Hashem es Yehoshua. Entonces dice ella directamente, Señor Yehoshua, recibe mi espíritu. Pero aquí es la mente, la conciencia de la persona que es guardada para el día de la resurrección. En el caso de Mashiach, pues para el tercer día después de su muerte. Y Yehoshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Partiendo sus vestidos echaron suertes. Bueno, aquí pues comentario es que si Esteban perdonó a sus enemigos, mucho más Dios. O sea que Dios es el ejemplo en todo. Mashiach nos mostró cómo es Dios en verdad. Y bueno, sobre esto hay mucho que explicar, pero bueno, ya más adelante, si Dios quiere, pues se compartirá, ¿no? Sobre este tema que también es muy interesante. Así que bien, lo vamos a dejar aquí, Javelin. Espero que les haya servido. Y bueno, nos vemos en el próximo estudio, ¿no? El próximo Shabbat. Así que Lidraut y Shavuot Tov.